Normalmente, cuando la sociedad observa a quienes alcanzan, digamos, la cima absoluta de sus capacidades, ya sea en las artes, los negocios o el deporte, Ujú. existe esta tendencia casi automática a imaginar que esas personas nacieron con una especie de toque mágico. Claro, como si fuera una lotería genética. Exacto, como si el éxito fuera eso, sacar el billete ganador desde el primer día. Pero, y aquí está el giro, hay una idea que altera por completo este paradigma. La diferencia más grande entre alguien que logra su máximo potencial y alguien que, pues, se estanca de forma crónica, no radica en el talento inherente. Para nada. Radica en una creencia sumamente simple y a menudo súper inconsciente que albergamos sobre nuestra propia naturaleza. Así que, hola a todos, hoy nos adentramos en una inmersión profunda, verdaderamente transformadora para quienes nos escuchan. Totalmente. Tenemos sobre la mesa el material base que originó, bueno, toda una revolución en la psicología moderna. Hablamos del primer capítulo del libro Mindset, la actitud del éxito, de la investigadora Carol Dweck. Una obra fundamental, ¿la verdad? Y nuestra misión hoy, al desempacar estas notas de investigación, escenarios reales y testimonios, es entender los mecanismos exactos de cómo esta creencia interna moldea la psicología humana. Ajá. Define nuestra relación con el fracaso y, en última instancia, traza el límite de lo que podemos llegar a ser. Y es un análisis que, fíjate, exige dejar a un lado muchísimas ideas preconcebidas de nuestra audiencia. Uy, sí, bastantes. Porque lo que resulta fascinante de este material es que no aborda el éxito desde los clásicos consejos de productividad, tipo levántate a las 5 de la mañana. Claro, nada de esos trucos. Exacto. Lo aborda desde la raíz cognitiva. Desafía frontalmente toda esa narrativa tradicional que los sistemas educativos e incluso, bueno, nuestras familias han perpetuado durante generaciones sobre qué exactamente la inteligencia. ¿Y cómo funciona el talento real, no? Así es. Y la autora no llega a estas conclusiones debatiendo filosofía en un salón. Lo hace observando el comportamiento humano en su forma más pura y, digamos, vulnerable. ¿Qué es frente a la frustración? Exactamente, frente al fracaso puro y duro. Ok, vamos a desempacar esto, porque las notas detallan cómo todo este replanteamiento comenzó con una obsesión muy específica de ella por entender cómo lidiamos con el fracaso. Ujú. Resulta que la investigadora decidió llevar a niños de 10 años, uno por uno, a un aula para enfrentarlos a un reto. Les entregaba una serie de rompecabezas. A los 10 años, imagínate. Sí, chiquitos. Y los primeros rompecabezas eran bastante accesibles. Pero la trampa, o más bien, el diseño del experimento, era que se volvían progresivamente más difíciles. Claro, hasta llegar a un nivel absurdo. Literal, hasta un punto donde estaban calibrados para superar por completo las capacidades actuales de un niño de esa edad. Y es que el objetivo no era ver si podían resolverlos, porque sabían que no iban a poder. Ajá. El punto era observar qué ocurría en el momento exacto en que la habilidad del niño ya no era suficiente. Ese momento en que, ¡pum!, chocaban contra la pared del fracaso. Y la reacción documentada de algunos de estos niños es, bueno, el punto de quiebre de toda esta investigación. Porque lo esperable, lo que cualquiera asumiría al ver a un niño frente a una tarea imposible, es incomodidad. Lo normal, frustración. Claro, uno espera verlos refunfuñar, sudar frío, rendirse, no sé, pedir ayuda. A nadie, absolutamente a nadie le gusta sentirse incompetente. Y menos a esa edad, donde todo es tan dramático. Total. Sin embargo, surge una anomalía estadística y conductual increíble en las notas. Describen a un niño que, al encontrarse con un rompecabezas dificilísimo, en lugar de encogerse, acerca su silla, se frota las manos, chasquea los labios y grita a todo pulmón: «¡Me encantan los retos!». Es que es increíble. De locos. Y otro participante, en medio de toda la frustración técnica de intentar armarlo, mira hacia arriba con una expresión de complacencia total y afirma que estaba deseando que fuera un juego educativo. Lo fascinante aquí es que esa reacción, esa exactitud de disfrutar el problema, resulta ser la semilla de todo el marco teórico de Dweck. Ujú. La propia investigadora relata su sorpresa enorme porque bajo el esquema tradicional de la psicología, o le haces frente al fracaso aguantando el golpe estoicamente, o le huyes por instinto de preservación. Sí, huyes, te proteges. Exacto.
Pero la idea de que alguien pudiera disfrutar activamente el proceso de fracasar era una contradicción total. Es una respuesta que requiere una reconfiguración mental enorme para que la entendamos. O sea, pensemos en esto usando una analogía física, para quienes nos escuchan. A ver, Imagínate que vas conduciendo y te metes en un embotellamiento de tráfico terrible, todo parado. el infierno de todos los días. Ajá. Y en lugar de estresarte o tocar la bocina, lo celebras con un entusiasmo loco porque, oye, este tráfico te da más tiempo para escuchar cómo suena el motor del auto. Jaja, claro, es una reacción casi alienígena. Casi extraterrestre. Para quienes creen que el fracaso es algo a evitar a toda costa, no tiene sentido. Pero en la mente de estos niños, el intelecto operaba bajo la lógica de un músculo. Un músculo que necesita resistencia extrema para crecer. Exacto, y no como un delicado jarrón de cristal que, corre el riesgo de hacerse añicos bajo la presión. Esa distinción es brutal. Y es una distinción que el material clasifica estableciendo dos visiones del mundo que son diametralmente opuestas. Por un lado, define la mentalidad fija. Ok, Quienes operan bajo este prisma creen firmemente que las cualidades humanas, tipo la inteligencia o la personalidad, son atributos que ya están tallados en piedra. o sea, naces con eso y ya está. Es un capital estático. Si alguien con esta mentalidad se enfrenta a un rompecabezas que no puede resolver, el cerebro interpreta el evento de una sola manera. Es una prueba concluyente de falta de inteligencia. Wow. O sea, el fracaso no es una acción, sino que se vuelve tu identidad. Soy un fracasado. Exacto. Y la contraparte, que es la que exhibían estos niños emocionados por los rompecabezas imposibles, es lo que las notas denominan la mentalidad de crecimiento. ¿Qué es la creencia de que sí puedes cambiar? Es la convicción de que las habilidades intelectuales y esas cualidades fundamentales pueden cultivarse a través de, el esfuerzo sistemático, tener buenas estrategias y buscar orientación. Claro, para esos niños, el muro de dificultad no era un veredicto sobre su valor como seres humanos. No sentían que estaban fallando. Su mecánica interna simplemente les decía, estoy aprendiendo. Y aquí es vital hacer una pausa analítica, porque si entendemos que la mentalidad de crecimiento tiene una base tan resiliente y tan sana, Sí. surge un interrogante histórico enorme. ¿De dónde sacó la sociedad esta obsesión sistémica por medir la inteligencia como si fuera un rasgo inamovible? Como si midieras, no sé, la estatura de alguien. Totalmente. Si es tan evidente que el aprendizaje funciona, ¿quién nos metió en la cabeza la mentalidad fija? Bueno, el texto nos sumerge en ese clásico debate entre la naturaleza, los genes, y la crianza o el entorno. Ujú. Menciona épocas oscuras donde la frenología intentaba medir el intelecto midiendo el tamaño del cráneo. Ah, sí, midiendo los bultos de la cabeza. Increíble. Asumiendo una predestinación física absoluta. Pero en contraposición a eso está el trabajo de figuras orientadas al entorno. Y aquí, el material revela una de las ironías más monumentales de la psicología moderna. A ver, cuéntame. Aborda Alfred Binet. Hoy en día, todos conocen a Binet como el inventor del test del cociente intelectual, el famoso CI. Claro, el test de coeficiente intelectual es tipo el estándar mundial. La percepción de todo el mundo es que este test fue diseñado como la gran balanza fría y calculadora para separar a los genios innatos de los que supuestamente no tienen remedio. Sí, para etiquetar. Pero espera, ¿me estás diciendo que la herramienta definitiva que el mundo usa para decir tú eres inteligente y tú no, fue creada para otra cosa? Fue creada con el propósito exactamente opuesto. No te creo. Tal cual. Las notas exponen que Binet, en el París de principios del siglo XX, no diseñó el test para etiquetar a los niños como inalterablemente listos o tontos. Lo hizo por un encargo de las escuelas públicas para identificar a los alumnos que no estaban progresando. O sea, para encontrarlos y, ¿qué? Ayudarlos. Exacto. Era un propósito de rescate. Quería detectar quiénes estaban quedando rezagados para diseñar nuevos programas educativos y que pudieran ponerse al día. ¡Qué locura! O sea, una herramienta que usamos hoy para la exclusión nació puramente de la inclusión. Sí, es una ironía histórica tremenda. De hecho, el texto cita la propia voz de Binet, donde escribe que debemos, y cito, protestar y reaccionar contra ese brutal pesimismo de que la inteligencia es fija. Él mismo odiaba esa idea. La odiaba. Si conectamos esto con el panorama general y con investigaciones contemporáneas del texto, mencionan a Robert Sternberg. Ah, el experto en inteligencia. Exacto.
Y él, tras analizar qué crea a los expertos en cualquier campo, concluye que el factor más importante para adquirir pericia no es una habilidad innata, sino el compromiso decidido. El esfuerzo y la terquedad, básicamente. Así es. Pero bueno, a pesar de las advertencias del pobre inventor del test, la sociedad abrazó ese brutal pesimismo que él detestaba. Por completo. Y el material ilustra cómo esto nos afecta en el día a día, desde chiquitos. Hay una historia que me dejó pensando muchísimo, la de una profesora de sexto curso, la señora Wilson. Uy, el caso de la señora Wilson es terrible. Es el retrato perfecto de la toxicidad de la mentalidad fija institucionalizada. Resulta que esta profesora ordenaba a los alumnos en el aula, sus asientos, basándose estrictamente en sus puntajes de CI. Un sistema de castas en pleno salón de clases. Literal. Y solo los que tenían el puntaje más alto podían llevar la bandera o limpiar la pizarra. Era una segregación total basada en un numerito. Y las notas mencionan que esto les generaba hasta dolores de estómago crónicos a los alumnos. Era un ambiente de juicio constante. Realmente interesante. Porque si lo analizamos, la mentalidad fija convierte la vida diaria en una especie de sala de tribunal. Cada situación es una evaluación crítica. Los niños no iban a aprender, iban a que los juzgaran. Todo el tiempo la pregunta en tu cabeza es, ¿lo lograré o fracasaré? ¿Me aceptarán o me rechazarán? ¿Pareceré listo o tonto frente a la señora Wilson? Es una carga cognitiva brutal. El aprendizaje queda totalmente subordinado a la supervivencia social del ego. Pero, y aquí entra el alivio de la mentalidad de crecimiento, este enfoque contrasta todo eso señalando que la mano de cartas que te toca al nacer es solo el inicio. Claro, no es la sentencia final. Para nada. El texto enumera ejemplos históricos específicos que destruyen por completo la lógica de la señora Wilson, figuras que bajo su sistema habrían sido descartadas en el minuto 1. A Charles Darwin y a León Tolstoy, que de niños eran considerados estudiantes súper corrientes. Ningún destello de genialidad. Imagínate, Darwin considerado corriente. O Ben Hogan. Hoy es una leyenda del golf, pero de niño lo describían como torpe y desgarbado, sin coordinación. Y en las artes, también mencionaba un par, ¿no? Sí. Cindy Sherman, una artista visual importantísima que, fíjate, reprobó su primer curso universitario de fotografía. Y Geraldine Page, una de las grandes actrices de su generación, a la que literalmente le aconsejaron dejar la actuación porque decían que no tenía talento. ¡Wow! Es que si Geraldine Page o Cindy Sherman hubieran tenido la mentalidad fija de la señora Wilson, ese primer fracaso habría sido su fin. Exactamente. Pero para hacer esto 100% tangible para quienes nos acompañan hoy, las notas pasan a un escenario hipotético. Un ejercicio mental sobre un día terrible. Uy, sí, la anatomía de un mal día. Esto está buenísimo para que cada uno evalúe cómo reaccionaría. Te pongo el escenario. Vas a clase, a una materia súper importante, y te devuelven un examen con un 6. Un reprobado. ¡Auch! Mala nota. Sales de ahí, vas a tu auto y ¡sorpresa! Tienes una multa de estacionamiento en el parabrisas. Pésimo. Y para buscar consuelo, llamas a un amigo cercano para desahogarte, pero te ignora. Te despacha rápido porque está ocupado. Ok, vamos a dramatizar cómo reacciona la mentalidad fija a esto, porque las notas recogen testimonios literales. A ver. La persona con mentalidad fija usa etiquetas absolutas de inmediato. Dicen cosas como, soy un fracaso total o el mundo está contra mí, soy un perdedor. Se convierte en su identidad. Ajá. Y los mecanismos de defensa son súper evasivos. Reportaban cosas como, bueno, me quedo en la cama todo el día, me emborracho, me como una caja de chocolates o me pongo a pelear con alguien. Y si lo piensas fríamente, es una desproporción inmensa. Total. Yo me reía un poco leyendo esto porque, a ver, nadie murió. Es solo una mala nota en un papel y una multa de tráfico. Sí, pero para el ego de la mentalidad fija, es un ataque letal. Es el fin del mundo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo procesa exactamente los mismos eventos la mentalidad de crecimiento? Claro, el mismo 5, la misma multa, el mismo amigo. Exacto. El texto es claro en que no saltan de alegría. Sienten el golpe, duele. Pero en lugar de paralizarse y tirarse a la cama, planean. Acción pura. Acción. Piensan, ok, tengo que estudiar diferente para el próximo examen. Ir a hablar con el profesor. Voy a pagar la multa rápido y tener más cuidado al estacionar. Y respecto al amigo, piensan, bueno, voy a llamarlo más tarde para ver si él tuvo un mal día. No se lo toman personal.
El fracaso es un problema externo a resolver, no es una identidad defectuosa. Y eso nos lleva a la gran pregunta, y creo que es el núcleo del capítulo. ¿Por qué la mentalidad fija colapsa frente a este mal día de forma tan dramática, mientras la de crecimiento avanza y planea? La clave, y esto es fascinante, está en su relación con el esfuerzo. La paradoja del esfuerzo. Así lo llama. Para la mentalidad fija, el esfuerzo es un riesgo enorme. Su lógica oculta es que el esfuerzo revela ineptitud. O sea, la idea de que si verdaderamente eres un genio innato, las cosas te deberían salir fáciles, sin sudar. Exactamente. Si tienes que intentarlo tan duro, si tienes que estudiar horas y horas, significa que en realidad no eres tan bueno. Por lo tanto, prefieren no esforzarse para tener siempre la excusa de, bueno, habría sacado buena nota si hubiera estudiado. Se autosabotean para proteger su ego. ¡Qué fuerte! Y esto se vincula con estudios que abordan el texto sobre la autoevaluación. Midieron qué tan buenas son las personas para calcular sus propias capacidades. Y los resultados son súper reveladores, ¿no? Muchísimo. Las personas con mentalidad fija son las más descaminadas, las más desconectadas de la realidad al evaluar en qué son buenas o malas. Mientras que las de mentalidad de crecimiento son sorprendentemente atinadas, saben perfecto qué les falta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo leyendo esto pensaba en una analogía. Propongo esta idea. ¿Será que las personas con mentalidad de crecimiento tienen mejor visión simplemente porque no le temen al espejo? ¡Wow! A ver, desarrolla eso. O sea, si tú ves tus defectos como algo reparable, algo que puedes mejorar, no tienes ninguna necesidad de mentirte a ti mismo cuando te miras al espejo. Dices, me falta esto y ya. Pero si ves tus errores como una condena de por vida a tu inteligencia, pues la distorsión, mentirte, es la única defensa que te queda. Esa es una observación profundísima, y el texto la valida totalmente. Menciona a Howard Gardner hablando de las personas excepcionales. Para aprender y crecer de verdad, tú necesitas información precisa sobre ti mismo. Aunque duela. Especialmente si duele. Si escondes tus defectos, el aprendizaje se frena en seco. Y para llevar todo esto a una aplicación inmediata, para que nuestra audiencia pueda evaluar sus propias reacciones en la vida real, las notas nos dan un ejemplo final. El diagnóstico definitivo. Nos piden imaginar que decidimos aprender un idioma nuevo siendo adultos. Uy, se da miedo. Sí, te apuntas a una academia, llegas emocionado a tu primera clase y apenas te sientas, el profesor empieza a ametrallarte a preguntas en ese idioma frente a todos. Físicamente el cuerpo lo siente. Bajo la mentalidad fija, entras en pánico total. Sudas, tiemblas. Literal. Sientes los ojos de todos juzgándote. Tu ego se enfurece porque te ves vulnerable. Titubeas, te tensas por completo. La mente se bloquea para protegerse. Claro. Pero el contrapunto, y esta es la liberación de la mentalidad de crecimiento, es recordar por qué estás ahí. Eres un novato, por eso estás pagando una clase. Exacto. En el momento en que recuerdas que el profesor no es un juez de tu valor personal, sino que es simplemente una fuente de aprendizaje, la tensión abandona tu cuerpo y la mente se abre a absorber. El error pasa de ser una humillación pública a ser el camino para aprender el idioma. Y lo más crítico que establece el capítulo aquí es que puedes cambiar tu mentalidad en cualquier momento. No es una condena. Es una elección. Y bueno, ha sido un viaje súper ágil e intenso el de hoy. Comenzamos viendo a estos niños que extrañamente amaban los rompecabezas difíciles. Rompiendo todos los esquemas. ¿Sí? Desmentimos esa tiranía del test de Binet, que fue creado para ayudar y terminó siendo usado para juzgar. Sobrevivimos a la clase de la señora Wilson y a un día terrible de malas notas y multas. Y sobre todo, descubrimos por qué el esfuerzo es el único camino real hacia el desarrollo, y no una señal secreta de debilidad. Todo un cambio de perspectiva. Y para cerrar esta discusión, quiero dejar una idea para que nuestra audiencia mastique por su cuenta, una reflexión a partir del texto. Adelante. Si pasamos gran parte de nuestra vida evitando el fracaso solo para proteger la ilusión de que somos inteligentes de forma innata, ¿qué versión increíble de nosotros mismos estamos sacrificando en el altar de la perfección? ¡Uy, qué fuerte eso! Si a partir de mañana decidieran con total seguridad que el talento natural no importa en absoluto,
¿qué es lo primero que intentarían aprender? Es para quedarse pensando un buen rato. Totalmente. Qué gran pregunta para despedirnos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un análisis fascinante. Ha sido un placer desempacar esto juntos. Mantengan esa energía alta, pierdan el miedo al espejo y, sobre todo, abracen el esfuerzo. Nos escuchamos en la próxima.